Hay un momento específico del día en el que tu mente se vuelve tu lugar más peligroso. Ocurre cuando el ruido del exterior finalmente se apaga. Has terminado tus obligaciones, has apagado las pantallas, te tumbas en la cama y de repente el silencio se vuelve insoportable. En ese instante, como si se abriera una presa, una oleada de pensamientos empieza a inundar tu cabeza. No son pensamientos aleatorios. Son análisis en detalle de cosas que dijiste hace días, proyecciones obsesivas de lo que podría salir mal mañana, o debates internos sobre decisiones que ya no puedes cambiar. Si estás viendo este vídeo, es muy probable que conozcas perfectamente esa fatiga. Es ese estado en el que tu cerebro no puede parar, en el que pensar ya no es una herramienta para resolver tu vida, sino una inercia que la destruye. A menudo nos miramos al espejo y nos culpamos. Nos decimos que somos inseguros, que tenemos que aprender a relajarnos o que simplemente somos personas complicadas. Hay un término, un anglicismo, llamado overthinking, que durante este vídeo lo escucharemos varias veces, que viene a ser sobrepensar. Pues al igual que ocurre con la procrastinación, donde el problema real no es la falta de productividad, sino la incapacidad de gestionar el estrés, con el overthinking nos estamos equivocando de diagnóstico. Pensar demasiado no es un defecto de tu personalidad, tampoco es que tu cerebro funcione mal. Es algo mucho más profundo, es una estrategia desesperada de tu mente para intentar fabricar una seguridad que no tienes. Para entender por qué estás atrapado aquí, tenemos que desmontar el primer gran mito. Nos han educado bajo la premisa de que analizar los problemas es la única forma de resolverlos. Creemos que cuanto más pensemos en algo, más cerca estaremos de encontrar la solución perfecta. Y ahí es donde tu mente te tiende la trampa más inteligente de todas. Cuando te enfrentas a una situación que te genera incertidumbre, un cambio laboral, una conversación pendiente, el miedo a defraudar a alguien, tu cuerpo experimenta una dosis de angustia. La incertidumbre es intolerable para el ser humano. Preferimos cualquier certeza, aunque sea mala, antes que el vacío de no saber qué va a pasar. Entonces tu cerebro, para aliviar esa angustia, empieza a rumiar, empieza a crear escenarios, a buscar explicaciones, a repasar el pasado, y en las primeras fases del proceso esto funciona. Tienes un pequeño alivio porque tu mente te dice, tranquilo, estamos trabajando en ello, lo tenemos bajo control. Cambias la angustia de la incertidumbre por la falsa comodidad de la preocupación. Pero este mecanismo tiene un precio oculto destructivo. Pensar demasiado es como intentar limpiar una mancha de barro frotando con fuerza cuando todavía está húmeda. Cuanto más insistes, más la extiendes y más profunda se ve. Tu cerebro confunde el estar procesando un problema con estar solucionándolo. Te vuelves adicto al análisis porque es la única forma que conoces de calmar tu ansiedad a corto plazo, sin darte cuenta de que ese mismo análisis es el que está alimentando tu insomnio a largo plazo. No estás buscando respuestas, estás huyendo de la incómoda realidad de que hay cosas en tu vida que no puedes controlar. Y mientras pasas las horas intentando descifrar el futuro o corregir el pasado dentro de tu cabeza, la vida real, la única que puedes cambiar, se está desgastando sin que tú participes en ella. Para romper este bucle, tenemos que hacernos una pregunta cruda, de esas que duelen al responder. Si pensar tanto nos agota, nos quita el sueño, nos marchita el sentido del humor y nos genera una ansiedad galopante, ¿por qué lo seguimos haciendo? Ningún ser humano, por muy caótico que sea, mantiene un comportamiento en el tiempo si no obtiene algún tipo de beneficio oculto en él. El overthinking, por muy doloroso que te resulte, le está otorgando a tu mente algo que ella desea con desesperación. Ese beneficio es la hipervigilancia. A nivel puramente biológico, tu cerebro no está diseñado para que seas feliz, para que te sientas realizado o para que duermas 8 horas plácidamente con una sonrisa en la cara. Está diseñado para una sola cosa: mantenerte vivo. Y tu mente, a lo largo de tu historia personal, ha aprendido una lección peligrosa, que la única forma de mantenerte a salvo en un mundo impredecible es estar en alerta constante. Es la política neurótica del ponerte siempre en lo peor. Aquí es donde entra lo que en psicología podríamos llamar el remordimiento preventivo.
Si te convences a ti mismo de que el peor escenario va a ocurrir, si pasas la noche entera diseccionando ese correo de tu jefe, esa frase ambigua de tu pareja o ese proyecto que flaquea, tu mente cree erróneamente que está construyendo un escudo protector. Se dice a sí misma: si ya he imaginado el desastre en mi cabeza, si ya he desglosado en 1000 pedazos y he sufrido por ello por anticipado, cuando llegue la realidad no me pillará por sorpresa. No me dolerá tanto. Pero esto es una estafa psicológica de proporciones bíblicas. Sufrir por anticipado no disminuye ni un solo gramo el dolor del impacto si las cosas salen mal. Lo único que hace es condenarte a sufrir 2 veces. Estás pagando un precio altísimo en el presente por una deuda que, el 90% de las veces, nunca vas a tener que abonar en el futuro. Has transformado tu mente en un cartel de guerra donde no hay tregua ni banderas blancas, porque para tu cerebro, bajar la guardia, relajarse y dejar de pensar se siente exactamente igual que quedarse desnudo e indefenso en mitad de una tormenta. Pero el autoengaño va todavía un paso más allá y toca la fibra más íntima de tu ser, tu propia identidad. Al igual que el procrastinador crónico acaba asumiendo la etiqueta cómoda de «soy un vago» para justificar su parálisis y no enfrentarse al miedo al fracaso, el overthinker comete el error crítico de fusionar su identidad con un flujo de pensamientos rumiantes. Llegas a creer de manera casi inconsciente que pensar demasiado es precisamente lo que te hace ser tú. Te vendes a ti mismo discursos como: es que soy una persona profunda, es que a mí las cosas me importan más que al resto, es que soy muy perfeccionista y necesito analizar cada variable para hacer las cosas bien. Has asociado el acto de rumiar con la responsabilidad, con la madurez, con la empatía o con la inteligencia. Y así reside el verdadero veneno de esta trampa. Tu mente encuentra una retorcida y adictiva zona de confort en el sufrimiento del análisis. Prefiere pasar 3 horas en mitad de la noche repasando una lista detallada de por qué eres un incompetente o por qué tu vida no funciona, antes que enfrentarse al vacío de no hacer nada. Porque mientras estás pensando, estás ocupado. Mientras estás rumiando, tu cerebro experimenta la falsa ilusión de que está haciendo algo con tu existencia, aunque ese algo sea demolerte por dentro. Lo trágico de esto es que el overthinking genera una profecía de autocumplida. Pasas tanto tiempo analizando cómo evitar cometer un error en esa reunión o en esa cita, que te presentas al día siguiente con el sistema nervioso destrozado, exhausto y con la atención fragmentada por la falta de sueño. ¿Y qué pasa? Que acabas cometiendo el error de verdad, no porque no lo hubieras pensado, sino precisamente por haberlo pensado tanto que te quedaste sin energía para vivirlo. Hemos confundido la autoconciencia con la autotortura. Hemos creado una adicción silenciosa a nuestras propias preocupaciones porque nos da pánico lo que quedaría si apagáramos el ruido. La cruda y hermosa realidad de que no podemos controlarlo todo, de que el futuro es inherentemente incierto, y de que para empezar a vivir de verdad, lo primero que hay que hacer es aceptar el riesgo absoluto de equivocarse. Sobrepensar demasiado no es una búsqueda de la verdad, ni de la excelencia, ni de la seguridad. Es el miedo patológico a la libertad de actuar. Llegados a este punto, cuando entiendes que tu mente utiliza el análisis como un escudo para protegerse de la incertidumbre, surge la gran pregunta: ¿cómo se desarma este mecanismo? Si el problema no es que pienses mal, sino que piensas demasiado buscando una seguridad que no existe, la solución no puede ser obligar a tu mente a quedarse en blanco. La solución pasa por destruir el mito que alimenta tu parálisis. El overthinker sufre porque es un maximalista encubierto. Cuando tiene que tomar una decisión, ya sea cambiar de trabajo, terminar una relación o algo tan cotidiano como elegir qué proyecto empezar hoy, tu cerebro asume que existe una opción correcta que te garantizará el éxito y la felicidad, y una opción incorrecta que te llevará al desastre. Bajo esta premisa, empezar a analizar se vuelve una tortura. Pasas días comparando variables, buscando la opinión de terceros, leyendo reseñas o haciendo listas interminables de pros y de contras. Tu mente cree que si procesas suficiente información, llegará un momento en el que el riesgo desaparecerá por completo y la elección será evidente. Pero la realidad es mucho más cruda. En la vida real, las decisiones complejas no son matemáticas. No hay una opción que sea 100% buena y otra que sea 100% mala.
Elegir el camino A significa ganar ciertas cosas y perder otras. Elegir el camino B implica exactamente lo mismo. Sobrepensar demasiado no te está ayudando a elegir mejor, solo está intentando retrasar el momento inevitable en el que tienes que renunciar a algo, porque madurar significa entender que elegir es aprender a perder. Para romper este contrato de parálisis con tu mente, necesitas introducir un concepto que rompa la adicción al análisis, a analizarlo todo. La filosofía de lo suficientemente bueno. Este concepto se distingue entre dos tipos de personas al tomar decisiones: los maximizadores, que necesitan analizar todas las opciones posibles para asegurarse de elegir la mejor de todas, y los satisfactores, que definen los requisitos mínimos que necesita una opción para ser válida, y en cuanto encuentran una que la cumple, la eligen y avanzan. Los estudios demuestran de forma sistemática que los primeros, los que analizan todo, terminan mucho más agotados, frustrados y con un nivel de arrepentimiento mucho mayor, porque su mente nunca deja de pensar en si la otra opción habría sido mejor. Para desmantelar la obsesión por sobrepensar, tienes que obligar a tu cerebro a jugar bajo las reglas del satisfactor. Cuando te encuentres atrapado en el bucle de ¿qué opción es mejor?, pon un límite al análisis. Define 3 criterios básicos que debe cumplir tu decisión. Si la opción A los cumple, el análisis ha terminado. No sigas. O sea, no hay más. No abras más pestañas, no pidas más opiniones. Asume el coste de la acción imperfecta. Es infinitamente mejor tomar una decisión aceptable y aprender a gestionarla sobre la marcha que quedarte congelado en una parálisis perfecta mientras la vida pasa de largo. La seguridad no se encuentra analizando el terreno antes de caminar. La seguridad se construye en tus piernas a medida que avanzas, descubriendo que eres capaz de resolver los problemas reales cuando aparecen, en lugar de desgastar tu existencia intentando solucionar problemas imaginarios dentro de tu cabeza. Cuando sometes a tu mente a un bucle infinito de pros, contras, simulaciones de catástrofe, revisiones de errores del pasado, y estás obligando a tu sistema biológico a correr una maratón invisible. Esto se conoce como fatiga por decisión. Cada pequeña vuelta que le das a un pensamiento, cada escenario hipotético que evalúas, es interpretado por tu cerebro como una microdecisión que debe tomar. Al cabo de unas horas de rumiación, has agotado las reservas de energía de tu corteza prefrontal. Lo peligroso de este estado de agotamiento es que altera por completo tu capacidad de juicio. Cuando el cerebro se queda sin combustible, se vuelve perezoso, irritable y drástico. Empiezas a ver los problemas cotidianos como amenazas gigantescas e irresolubles. Es un círculo vicioso perfecto. Piensas demasiado para intentar buscar seguridad, ese análisis agota tu energía biológica y la falta de energía hace que tu mente interprete el mundo como un lugar aún más peligroso e incierto, obligándote a pensar todavía más. Te estás drenando a ti mismo desde dentro, atrapado en una maquinaria que consume tu vida mientras intentas descifrarla. Pero este peaje biológico no es solo un desgaste físico, tiene una consecuencia mucho más grave en la forma en la que construyes tu destino. Y es aquí donde sobrepensar deja de ser un problema de gestión del tiempo para convertirse en una auténtica crisis existencial. Esa crisis de la que hablamos se resume en una verdad tan simple como devastadora. El exceso de análisis te convierte inevitablemente en el espectador de tu propia vida. El sobrepensador es un arquitecto de castillos en el aire. Pasa meses perfeccionando los planos, anticipando dónde golpeará el viento, reforzando los cimientos de forma teórica para que nada falle. Pero mientras diseña en su cabeza la fortaleza perfecta, sigue viviendo en la intemperie. Su mente pasa tanto tiempo intentando descifrar el guión de la película, intentando predecir el desenlace de cada pequeña decisión, que se te olvida por completo salir al escenario a actuar. Pasamos la vida planificando batallas que nunca vamos a luchar y resolviendo problemas que solo existen porque nosotros los hemos inventado. Y el peligro real de esto no es solo que te agotes físicamente, como acabamos de ver. El peligro es que te acostumbres a la falsa comodidad de la inacción, de no actuar. Rumiar es una forma muy sofisticada de cobardía camuflada de responsabilidad. Mientras estás en tu cabeza evaluando los riesgos de emprender ese proyecto, de tener esa conversación incómoda o de cambiar el rumbo que estés pensando, estás a salvo. No hay rechazo, no hay fracaso, no hay errores reales. Cambias la cruda pero enriquecedora experiencia de vivir por el simulacro estéril de pensar.
pero ninguna cantidad de pensamiento, por muy brillante y lógico o meticuloso que sea, va a cambiar lo que está por venir. Sobrepensar nunca ha reducido el riesgo del futuro. Lo único que logra es aniquilar tu capacidad de gestionar el presente. Estás entregando tu única moneda real, que es el tiempo de hoy, a cambio de una ilusión de control sobre un mañana que no puedes predecir. Y mientras tanto, las oportunidades que de verdad transformarían tu destino se van diluyendo en el fondo del sumidero de tu indecisión. Para romper definitivamente este contrato de parálisis con tu mente, tienes que aprender a abrazar la filosofía de la acción imperfecta. Tienes que aceptar el riesgo a equivocarte. La próxima vez que sientas que tu cerebro empieza a abrir 10 pestañas simultáneas para sobrepensar una decisión, dale a un botón al de pausa. Acepta que el futuro siempre va a tener un margen de misterio. No intentes apagar el ruido a la fuerza. Simplemente decide no validar su urgencia. Da el paso con miedo o con dudas. Como quieras, pero da el paso. Antes de cerrar este espacio, quiero dejarte con una pregunta para que reflexionemos juntos aquí abajo, en los comentarios. Piensa en esa decisión grande o pequeña que llevas semanas analizando sin atreverte a ejecutar. Si pudieras eliminar por completo el miedo a cometer un error, ¿qué paso darías hoy mismo? Escríbelo. A veces el simple acto de plasmarlo en palabras es el primer movimiento real para sacar el problema de la cabeza y traerlo al mundo real. Gracias por compartir tu tiempo una vez más. Cuida de tu mente, sé profundamente amable con tus procesos, dale un respiro a tus pensamientos y sobre todo, atrévete a vivir. Nos vemos en el próximo viaje, amigos.